Qué gusto. ¿Lo tenemos en la línea? ¿Está en la línea el señor Luis Castro? Aquí lo tenemos ya en su fotografía. Don Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Oiga, pues muy agradecido de tomarnos la llamada tan temprano. Sabemos que ustedes se mueven también desde muy tempranito. Y bueno, ahí están en la agenda de medios, don Luis. Leíamos ayer que algunos gobernadores ya no hablan de ¿cómo se dice?, de recomposición, hablan de una especie como de divorcio. ¿Cómo le amanece la vida al Partido Nueva Alianza? Y muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias por la oportunidad de dirigirnos al público de Campeche. Pues nos amanece con grandes expectativas, con estrenando libertades y con la posibilidad de salir a convencer a la gente de que somos una cuarta opción en el escenario electoral. Los tiempos y la agenda que tenían antes una alianza muy estratégica con el PRI, ahora los pone en una circunstancia de que ya ese calendario ya no permite alianzas con ningún otro partido. Ahora van con sus propios logos y con sus propias propuestas. Sí, tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, basarnos en nuestra propia estructura, convocar para postular candidatos donde habíamos cedido a la coalición los distritos para que se encabezaran por el Verde o por el PRI. Son 102 distritos federales, son 16 fórmulas al Senado, y bueno, también tenemos que postular un candidato a la presidencia propio. Eso es. Cualquier acuerdo previo está totalmente cancelado y desfasado. Hay que recomponer todo, don Luis. Hay que recomponer todo, pero incluso diría algo más. En la coalición suscrita todavía es vigente legalmente, aunque ya avisamos al IFE que vamos a cambiarla. Eso es. Nuestros órganos de gobierno todavía tienen que aprobar esta separación. Mientras tanto, todo lo que hagamos todavía es vigente la coalición anterior, entonces tenemos que seguir de acuerdo los partidos en el proceso de salida. Hay estados, evidentemente, en donde esto que ocurrió el pasado fin de semana ha tenido un impacto mayor por lo que está en juego. ¿Cómo poderle hacer en estos lugares en donde la crispación política estaba ya muy en su punto, en ebullición? Sí, ha ocurrido en varios estados porque una de las dificultades fue que aquellos que habían estado fuera del convenio de coalición manifestaron su deseo de estar en él. Ocurrió con estados como Aguascalientes, Tabasco, Colima y en algún momento incluso el propio Campeche. Eso es. Entonces no fue esto posible y bueno, se modifican las perspectivas electorales, pero también las postulaciones. Todos los partidos tenemos que postular donde habíamos cedido las posiciones. Hábleme un poquito de Campeche y de la presencia de su partido en su relación con este rumbo del país, don Luis. Pues Campeche para Nueva Alianza es una de las entidades que nos representa futuro. Nos representa futuro porque hemos ido creciendo. Recientemente renovamos el comité de dirección estatal. Hay yo creo que la posibilidad de un trabajo y el desafío es crecer en la capital. Eso es, el liderazgo indiscutible de la maestra Elba Ester en su relación o correlación de fuerzas con los partidos. ¿En qué momento se encuentra? Hablamos de que alguna vez hubo un acercamiento claro con Acción Nacional, el PRD ahora ha dicho ni sí ni no. ¿En qué o cómo pudiéramos entender ahora esta relación, estos equilibrios con el liderazgo de la maestra Elba Ester, don Luis? Bueno, son dos aspectos muy importantes. Uno, Elba Ester Gordillo sin duda es la política mexicana más importante del país, sin duda es un referente. Todos los actores relevantes políticos tienen que hacer referencia a ella si quieren sacar un titular en el periódico. Es un factor importante, dirige el sindicato cualitativa y cuantitativamente más importante del país. Fue promotora en 2003 de la creación de Nueva Alianza porque ella impulsaba las reformas junto con otros legisladores que se llamaban Fuerza Reformadora en el Congreso. Perdieron ellos frente a los conservadores, fueron expulsados del PRI, algunos, otros renunciaron, estoy hablando de más de 70 legisladores, y crean a partir de una agrupación política Nueva Alianza. Ese es el impulso de Nueva Alianza, ser un partido reformador. Sin embargo, el Ester no pertenece a Nueva Alianza. No pertenece por una razón muy sencilla, los estatutos del CENTE,
que tiene libertad de afiliación partidista, que tiene todo un proceso plural en su interior, y eso le impide, o esa responsabilidad le impide, porque a nosotros nos encantaría que militara en Nueva Alianza. Entonces es una política importante con la que tenemos un trabajo muy, muy respetuoso y muy interesante en el diálogo político, pero que no participa al seno de las decisiones de Nueva Alianza. Un caso Respecto de la relación con los partidos políticos de Nueva Alianza, pues es una relación de profundo respeto. Todavía tenemos elecciones concurrentes adelante, no hemos cerrado las puertas para tener convenios de alianzas en algunas de las entidades federativas, y es un proceso que vamos a repetir. Nuestra separación de la coalición presidencial para senadores y diputados no fue con un manotazo en la mesa. Encontramos los límites y decidimos ir por separado. Entonces siempre habrá puentes para dialogar. ¿Qué opinión le merece esta manera de ver este rompimiento o esta recomposición de fuerzas, de que fue una especie como de simulación, que en realidad el rompimiento no fue tal, que se mantiene esta relación de contacto y acercamiento con lo que representa ahora el PRI? ¿Qué opinión le merece esta visión, don Luis? Esa afirmación provino de uno de los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República. Él venía cuestionando la coalición todo el tiempo. Sí, señor. En el momento en que la realidad le cambió, se le estaba cayendo uno de los temas de su discurso. Entonces, pues si la realidad es distinta a lo que él dice, parecía decir que pues peor para la realidad. Lo que yo digo es la verdad profunda. Dentro de este estado de crispación de las últimas días que culminaron con lo que conocimos el viernes, estaba también el caso de este subsecretario yerno justamente de la maestra. Eso es muy interesante porque es parte de las filtraciones interesadas. En la mesa nunca nos pidieron sacar Sinaloa. Por el contrario, ahí solo había 2 distritos en los que íbamos en conjunto. Nos solicitaban ingresar todos los distritos de Sinaloa. Querían ampliar la coalición en Sinaloa. Bien. Lo que pasa es que las filtraciones interesadas pues son hechas por cuadros de ese partido político que tenían aspiraciones, legítimas o no, y que las veían con dificultad a partir de que requerían competir ahora con otros 2 partidos políticos. Y si se puede dudar de lo que digo, ayer antes de la voz, el coordinador de campaña de Peña Nieto confirma lo que estoy diciendo en declaraciones públicas a los medios. Don Luis, ¿hay tiempo suficiente para recomponer rápido y el paso de cara a la elección de julio? Ya están barajando algunos nombres para ver cómo le van a hacer para resolver esto en el corto plazo, don Luis. No tenemos alternativa, tenemos escasos 15 a 20 días para hacerlo. Tenemos capacidad para la postulación de los 102 diputados, candidatos a diputados que necesitamos registrar, y las 16 fórmulas al Senado. Necesitamos encontrar candidato a la presidencia. No podemos dar nombres porque no hemos hablado, iniciado conversaciones con posibles propuestas, y hasta que no tengamos la autorización no lo podríamos decir. Excelente, don Luis Castro Obregón. ¿Cuándo viene por Campeche? ¿Cómo anda la agenda? Ay, me encantaría. Se me antojan unos camarones de champotón. Eso. Pues precisamente por eso le preguntamos cómo está la agenda, cuándo le toca por Campeche. Sí, que iremos varias veces antes de que termine el verano. Le agradezco mucho, que sabemos cómo se mueven ustedes desde muy tempranito. Don Luis Castro Obregón, presidente de Nueva Alianza, que nos haya tomado la llamada para conversar de cómo está la agenda al interior de su partido, señor. Gracias por abrirme esta ventana, Campeche. Gracias a usted, Luis Castro Obregón, presidente de Nueva Alianza, brother, poniéndole, sí tienen tiempo, no quiso barajarlo, ¿no? Pues, claro. También cómo lo van a hacer, ¿no? Pero, luego. sí, señor, ¿qué pasó?